Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Paideia en donde contamos la historia cultural del mundo a través de los viajes. Pocas ciudades en el mundo tienen la fortuna de albergar tantos lugares santos en un espacio considerablemente pequeño, y menos de ser un centro espiritual y sagrado de suma importancia para tres religiones al tiempo. Ese es el escenario que encontramos al entrar en Jerusalén. Un espacio que puede ser narrado a tres voces: la judía, la cristiana y la musulmana. Un judío nos mostrará la ciudad de una manera diferente que un árabe palestino. Un judío israelí nos presentará las piedras empleadas por el rey Herodes en sus amplias construcciones como un recordatorio del compromiso judío con Jerusalén desde el siglo I a.C. Además hará énfasis en las construcciones judías del siglo XIX que según ellos revitalizaron la ciudad. Nos dirá: mira los hospitales, las escuelas, los molinos, y nos hará presenciar el Muro de los Lamentos como una manifestación de la historia judía arraigada en Jerusalén. Un palestino musulmán, por su parte, nos mostrará otra Jerusalén. Nos invitará a la Cúpula de la Roca y a la Mezquita de Al-Aqsa, ambas en el Haram al-Sharif, más conocido como el Monte del Templo. Todo como una prueba del compromiso musulmán con la ciudad. Un cristiano dirigirá su caminar al Monte de los Olivos, siguiendo detalladamente los pasos que dio Jesús durante su vida en Jerusalén. Nos mostrará además la iglesia del Santo Sepulcro y el lugar donde descansan los restos de la Virgen María. Lo interesante de Jerusalén y el elemento que la hace distintiva entre otras ciudades santas en el mundo es que un solo lugar puede ser perfectamente sagrado para más de una religión. Para comprender esta complejidad, especialmente para entender cómo Jerusalén no es solamente una expresión de una espiritualidad, sino que constituye en sí misma un lugar en donde se sentaron los cimientos de estas religiones, hay que conocer la historia que esconden sus montes, templos, sepulcros y jardines. Por eso en esta ocasión vamos a recorrer Jerusalén a través de la espiritualidad e historia que nutren las tres religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Así apreciaremos una ciudad tan singular y cambiante a lo largo del tiempo. Comenzamos. En nuestra cotidianidad tenemos interiorizada la cultura cristiana católica. Independientemente de si la profesamos o no, lo cierto es que la mayoría de los colombianos y latinoamericanos crecimos en un ambiente en donde reconocemos y celebramos lugares, fechas y vidas importantes dentro de esta religión. Por eso cuando nos hablan de Jerusalén, referenciamos a la ciudad automáticamente con Jesús como el escenario que fue testigo de su muerte y su resurrección. Por supuesto, podemos señalar a Jerusalén como la cuna geográfica del cristianismo. Sin embargo, aunque los hechos fundacionales del judaísmo y el islam se dan en lugares lejanos a Jerusalén, el judaísmo en la península del Sinaí y el islam en la península arábiga, lo cierto es que Jerusalén llegó a consolidarse como uno de los sitios más sagrados dentro de estas religiones. Ahora bien, los orígenes de Jerusalén son confusos. Narrar su historia es todo un reto, principalmente por las interconexiones entre los relatos bíblicos, lo que nos dice la arqueología y la disputa política en los últimos años que ha posicionado a la historia como campo de batalla. Pero hay una serie de sucesos claves que nos van a ayudar a entender tan fascinante lugar. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos geográficamente. Jerusalén es una ciudad de Oriente Próximo, situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo al occidente y el mar Muerto al oriente. Se sabe muy poco sobre los primeros asentamientos, pero la arqueología ha encontrado en estas tierras cerámicas que datan desde el 3200 a.C. Justo en esos años, hacia el norte se estaba desarrollando la gran civilización de Canaán. Y aunque las ciudades cananeas desaparecieron hacia el 2300 a.C., el poblamiento de esta región continuó. Y un ejemplo de ellos es que se crearon ciudades como Jerusalén. Aunque la ciudad no fue una de las más importantes de la región histórica de Canaán, parece que llamó la atención de los egipcios y sirios. Por ejemplo, el nombre Jerusalén hace referencia al dios sirio Chalem, identificado con el sol poniente o con la estrella vespertina. Según la tradición cananea, Chalem se reveló en la colina de Ofel.
Este dato es importante porque en el mundo antiguo, un lugar en donde se manifestaba espiritualmente un dios o diosa para una religión podía apropiarse como sagrado para otra, porque en él ya se encontraba una manifestación metafísica que lo posicionaba como un lugar extraterrenal. No es en vano que al norte de esta colina sagrada para la religión primitiva siria se encontrara el monte Sión, una montaña santa que fue un lugar de culto para los israelitas. Aunque parezca contradictorio, lo cierto es que como el lugar ya contaba con una magnificencia espiritual y física, los recién llegados veían en él un lugar en donde expresar sus propias creencias. Los llegados serían en este caso los israelitas. Según la Biblia, procedían originalmente de Mesopotamia, posteriormente se desplazaron hacia Canaán y en 1750 a.C. emigraron a Egipto escapando del hambre. Recordemos que la Biblia y la Torá, el libro sagrado para el judaísmo, narra cómo Moisés guió al pueblo israelita hacia la tierra prometida por Dios, y esta tierra será el fértil Canaán, la macrorregión que hoy constituye el Estado de Israel y que contiene a Jerusalén. Detalladamente la Biblia nos dice que los israelitas escaparon de Egipto guiados por Moisés, que murió antes de alcanzar la tierra prometida. Pero con su sucesor Josué, las tribus irrumpieron en Canaán y tomaron estas tierras por la fuerza en nombre de Yahvé, un acontecimiento que se suele datar hacia el 1200 a.C. Se cuenta que a cada una de las 12 tribus se le asignó una porción de Canaán, pero entre el territorio de las tribus de Judá y Benjamín hubo una ciudad que opuso resistencia, Jerusalén. La conquista de Josué sobre el Canaán no fue total, o al menos así lo hace saber la arqueología y la academia, aunque es cierto que esta es el área donde el reino de Israel apareció durante el siglo XI a.C. La línea genealógica y bíblica que siguieron los israelitas y que es de primordial importancia para el judaísmo actual es la descendencia de Abraham. Resaltan principalmente a su nieto Jacob, después llamado Israel, nombre que significa el que lucha por Dios. Jacob era el hijo de Isaac, quien a su vez era el segundo hijo de Abraham. Jacob tuvo 12 hijos y cada uno de ellos fue el antepasado de una de las 12 tribus de Israel. La referencia a Abraham es un elemento clave que comparten con el cristianismo y el islam. Con las tribus israelitas asentadas en la región cananea entra en la historia el rey David, un claro referente de la Jerusalén antigua. David es uno de los personajes más complejos de la Biblia. Fue un poeta, músico, guerrero, rebelde, traidor y finalmente el segundo rey de Israel. De hecho, es muy curioso que con ese perfil se glorifique a David como el rey ideal, pero su importancia recae en el hecho de haber anexionado y convertido a Jerusalén en la capital del reino de Israel y Judá. David posiciona a Jerusalén como centro sagrado al instalar en sus tierras el Arca de la Alianza, especialmente en el monte de Sión, y este hecho no es menor. En esa época, al posicionar un objeto sagrado en determinado lugar, se creía que el lugar era escogido por el mismo Dios. Por eso la elección de Yahvé del monte Sión como hogar permanente estará inextricablemente ligada a la casa de David. También David imaginará el primer gran templo judío que se terminará edificando en el reinado de su hijo Salomón. Se pensaba que se había construido el templo en el lugar donde Abraham había atado a Isaac para el sacrificio. De hecho, la mezquita musulmana de la Roca, construida muchos siglos después, también conmemora este hecho. Se decidió el lugar porque, según la Torá, en medio de un difícil momento que pasó el reino de Israel, David vio a un ángel de Yahvé en pie junto al monte Sión con un brazo extendido contra la ciudad que tenía debajo. David pensó que solo podía superar el mal que atravesaba su reino si erigía un altar a Yahvé en el sitio de esta teofanía, convirtiéndose el monte Sión de Jerusalén en un lugar de visión para el pueblo judío israelita. Su significado fue tal que al subir por el monte para llegar al templo, los judíos experimentaban una subida desde el mundo exterior al interior. El templo fue destruido y reconstruido a lo largo de la historia. Lamentablemente en la actualidad no se conservan sus ruinas, sin embargo la espiritualidad judía está presente en más de un lugar en Jerusalén, empezando por la Sinagoga Urba, una edificación del siglo XVIII reconstruida e inaugurada hace tan solo una década. Una sinagoga es un templo religioso judío y la de Urba es tan importante porque cuenta con el arca de la Torá más grande del mundo. Además, la cuadra en la que se encuentra la sinagoga de Urba es de las más representativas del barrio judío en la ciudad vieja de Jerusalén. Un barrio que el viajero actual se sorprenderá al recorrer, primero porque culturalmente es una expresión auténtica de las más antiquísimas tradiciones judías y segundo por su arquitectura con la característica piedra caliza. Recorrida la historia del reino de Israel, pasemos a la importancia de Jerusalén para el cristianismo.
Tras la desintegración de Israel y Judea, Jerusalén sería ocupada por babilonios, persas, macedonios y romanos, haciendo que la población judía tuviera distintas migraciones durante siglos. Desde entonces no se volvió a emplear el nombre de Israel para designar esta región. Durante la administración romana se le concede el nombre de Palestina a los antiguos territorios de Israel y Judá y el nombre de Elia a Jerusalén. Es durante la administración de los romanos que ocurre el acontecimiento fundacional del cristianismo. Con un intento de invasión y tras varias inestabilidades en la Palestina romana, el judío Herodes controló Palestina en nombre de Roma desde el 39 a.C. Herodes es reconocido por las construcciones que realizó en Jerusalén, incluyendo el famoso Muro de los Lamentos, que era el muro occidental del templo judío reconstruido. Cuando Herodes muere, el reino queda en manos del emperador romano Augusto, quien delega en su nombre a prefectos romanos. Uno de esos prefectos fue Poncio Pilatos, quien profanó el templo en el año 26 a.C. 4 años después hubo una nueva amenaza contra el templo, esta vez de la mano de un denominado profeta de Nazaret de Galilea, quien después de descender por el Monte de los Olivos y pasar el Valle del Cedrón, entró a Jerusalén a lomo de burro, acompañado por ramas de palmeras que la gente agitaba. Y es que Jesús predijo que el templo reconstruido por Herodes quedaría pronto desolado. Según la Biblia, la primera parada de Jesús en Jerusalén es el templo, en donde denunció el mercado en que se había convertido en un lugar sagrado. Específicamente en el Evangelio de San Marcos, se cuenta que cuando los sacerdotes jefes judíos se enteraron de la actuación de Jesús en el atrio de los gentiles y la amenaza contra el templo que ello suponía, decidieron deshacerse de él. Jesús fue acusado de blasfemia. Como castigo, Pilatos mandó azotarlo y lo condenó a morir en la cruz que cargará por las calles de Jerusalén, desde el pretorio hasta una colina fuera de las murallas de Gólgota. Su cuerpo fue sepultado en una cueva cerca a Gólgota, pero pronto se rumoró que había resucitado de entre los muertos. Además de encontrar el sepulcro vacío, algunos de sus discípulos y familiares tuvieron visiones de Jesús caminando, hablando y comiendo como si estuviera vivo. Con la resurrección de Jesús comenzaría una nueva era y marcaría a Jerusalén como cuna del cristianismo. Ciertamente los discípulos de Jesús continuaban viviendo como judíos, pero poco a poco se distanciaron de la tradición judía para seguir únicamente las enseñanzas que Dios había dado a través de su Hijo. Uno de los primeros lugares venerados por los cristianos de Jerusalén fue el huerto de Getsemaní, en la parte inferior de la ladera del Monte de los Olivos, donde Jesús rezó antes de ser arrestado. Para el viajero actual, el Monte de los Olivos es el lugar por excelencia de la espiritualidad cristiana. Recorrerlo es sentir los pasos de Jesús cuando llegó a Jerusalén y es en este mismo lugar donde el Mesías ascendió a los cielos. El recorrido actual inicia en la cúpula de la Ascensión y termina en la maravillosa Iglesia de todas las naciones, una basílica franciscana edificada sobre el lugar donde se cree Jesús rezó la noche antes de ser traicionado por Judas. El relato bíblico fue trasladado a la arquitectura del lugar, que cuenta con un techo abovedado salpicado de estrellas que hacen referencia a la oración nocturna de Jesús. El siguiente es el río Jordán, en donde Jesús fue bautizado por Juan Bautista, originando la práctica del bautismo como un rito que incorporaba a Cristo en la interioridad del bautizado, siendo también la mayor marca de la nueva alianza con Dios. Con los cristianos empezó a realizar la transición del templo al hombre divino, es decir, en lugar de los viejos rituales de peregrinación y purificación, los nuevos ritos de paso serían la conversión, la iniciación y la identificación con el hombre Jesús. Con el emperador romano Constantino, Jerusalén se terminó de edificar como el lugar santo más importante para el cristianismo. Durante su gobierno se encontró el sepulcro de Jesús en la roca del Gólgota, edificando una capilla que actualmente se encuentra dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia es un palimpsesto de estilos arquitectónicos, es decir, una mezcla de renovaciones y adiciones realizadas a lo largo de los siglos. Cuenta con las 5 estaciones finales del Vía Crucis, en conjunto con una variedad de capillas, tumbas y lugares históricos repartidos por las distintas partes y niveles de la propiedad. Es sin duda una experiencia espiritual única. Pero la Elia romana, que luego se convertirá en la Jerusalén bizantina y cristiana, tuvo su fin con la llegada de los seguidores de un profeta que consolidó la tercera religión abrámica, el Islam. Algunas personas no conocen la conexión entre el nacimiento del Islam y Jerusalén. Esto es porque se tiende a situar a la Meca como la ciudad más sagrada y la cuna por excelencia del Islam. Si bien esto es cierto, resulta que Jerusalén ocupó un lugar muy especial para el profeta Mahoma. En el siglo VII después de Cristo,
el comerciante de la Meca, llamado Mahoma, se sintió sobrecogido por una presencia divina que lo iluminó para escribir las palabras de Dios o Alá durante 22 años. El resultado será el libro sagrado del Islam, el Corán. Alá era de hecho la divinidad adorada también por judíos y cristianos. Era el mismo Dios que se presentó a Abraham. Sin embargo, no se había revelado ante los árabes en su propia lengua. Con Mahoma esto cambió, sobre todo porque Mahoma dio a conocer las palabras de Alá que redirigen a la comunidad religiosa nuevamente ante él y a los principios que él había señalado a Abraham. Por eso los musulmanes veían a Abraham como el primer muslim o el primer sometido ante Dios. En este punto recordemos que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Los judíos descienden de Isaac y los musulmanes de Ismael. Con este trasfondo, los musulmanes tuvieron una geografía sagrada. Especialmente se consideraban 3 lugares como los centros sagrados del mundo: la Meca, Medina y Jerusalén. Esta última había sido el lugar de manifestación de Dios durante mucho tiempo, por eso era sumamente sagrado. Además, según la tradición musulmana, Mahoma visitó la ciudad en un viaje místico nocturno y ascendió a los cielos desde ella. Y aquí va un dato histórico. Cuando Mahoma enseñó a los primeros convertidos a postrarse en oración ante Alá como un signo exterior de su Islam interior, les dijo que dejaran de mirar hacia la Kaaba, que era el espacio más sagrado de la comunidad árabe, y dirigieran su mirada hacia Jerusalén. Esto es porque la Kaaba en ese momento estaba contaminada por dioses de las tribus árabes, y en cambio Jerusalén era un centro espiritual que adoraba al único Dios Alá. Cuando los judíos de Medina no aceptaron a Mahoma y la comunidad musulmana se declaró independiente de las antiguas tradiciones judías y cristianas, se cambió esta regla. Y desde entonces y hasta la actualidad, los musulmanes de todas partes del mundo rezan mirando hacia la Meca. Aún así, Jerusalén siguió siendo un símbolo vital del sentido islámico de continuidad y parentesco con las gentes del libro, como se conocen a los seguidores de las 3 religiones abrahámicas. Los musulmanes llamaban a la ciudad Al-Maqdis, en español la ciudad del templo, y de los profetas, especialmente de Jesús, a quien los musulmanes aceptan como profeta, mas no como hijos de Dios. Los ejércitos musulmanes que se extendieron paulatinamente desde la época del profeta Mahoma y bajo la dirección del califa Umar llegaron hasta Jerusalén. A diferencia de otros conquistadores previos, los musulmanes no destruyeron propiedades ni asesinaron o expulsaron a cristianos en la ciudad. Eso sí, construyeron algunas mezquitas y templos sagrados musulmanes. Entre los más importantes se ha de destacar la Cúpula de la Roca, una mezquita construida en 691 por el califa Abd al-Malik, ubicada en el histórico Monte del Templo. Al construirse allí el primer gran edificio islámico, los musulmanes conectaron su nueva religión con la santidad de las tradiciones más antiguas. Toda la mezquita está llena de simbolismo y religiosidad. Sobre su forma, la roca y la cúpula circular representan la subida espiritual hacia la totalidad y la eternidad. Además, su color azul refleja el color del cielo y representa la infinitud, mientras el color amarillo refleja el conocimiento, la facultad que da a los musulmanes una idea de Alá. Se dice que el diseño estuvo inspirado en los sufíes, una rama mística del Islam. Ellos comenzaron a acudir a Jerusalén para vivir en ella desde una fecha muy temprana. Con todos estos elementos, la Cúpula de la Roca se convirtió en el arquetipo de los centros religiosos musulmanes posteriores. A su alrededor también encontramos la mezquita Al-Aqsa, el otro gran centro religioso islámico en Jerusalén. Ambas mezquitas están dentro de Al-Haram, también conocido como el Monte del Templo, el lugar más sagrado y a su vez conflictivo en la historia de Jerusalén. La importancia de Jerusalén en el imaginario cristiano llegó a tal punto que desembocó en las cruzadas. Poco a poco los musulmanes conquistaron territorio bizantino, por lo que el Papa Urbano II en el siglo XI consolidó su idea de llegar hasta la ciudad santa de Jerusalén y recuperar el sepulcro de Cristo de las manos musulmanas. Así empezaron las cruzadas, una especie de peregrinación armada conformada por caballeros europeos. Al principio los cruzados tuvieron poco éxito porque las ciudades de Oriente estaban mejor amuralladas y eran más grandes que las europeas. Sin embargo, lograron penetrar la ciudad en 3 ocasiones en las cuales saquearon y destruyeron Jerusalén, además de asesinar masivamente a sus habitantes. En cuanto a la arquitectura, durante la ocupación los cruzados restauraron iglesias cristianas y construyeron hasta un castillo medieval en Jerusalén.
Conocido actualmente como la Fortaleza de Belvoir, es un destino un poco desconocido pero impactante, sobre todo porque no se espera encontrar una construcción europea medieval en el centro de una de las grandes ciudades orientales. En el año 1187, Saladino conquista Jerusalén y la ciudad pasa de las manos europeas a las musulmanas. Con la toma musulmana inicia una islamización de Jerusalén que se intensificará con los turcos otomanos, imperio que dura hasta el siglo XX. La presencia otomana se puede ver principalmente en las imponentes murallas construidas por el sultán Solimán el Magnífico. Durante la construcción, el sultán permitió a los judíos tener un lugar de oración entre el Muro de los Lamentos y un muro paralelo que pronto se convertirá en el centro del judaísmo en Jerusalén. Según los judíos, el muro, al igual que ellos, era un superviviente y por eso, cuando se aferraban a él, podían sentir las generaciones pasadas. Para acercarnos de manera más personal a Jerusalén antes de viajar, les recomiendo leer 2 libros claves que narran desde el lente histórico y literario la experiencia de estar en este lugar. El primero es Historia de Jerusalén, escrito por la historiadora Karen Armstrong. El libro de por sí es súper interesante porque es una historia que abarca desde los orígenes de la ciudad en el tercer milenio a.C. hasta su violento y políticamente agitado presente. Además contiene un exquisito análisis bíblico y arqueológico escrito por la pluma de una experta en la historia de las religiones. Pero lo que le aporta el elemento distintivo a este libro es la historia personal de la autora con Jerusalén y especialmente lo que la ciudad representa para el catolicismo que marcó su vida. A Armstrong la cautivó desde muy pequeña el estudio de la religión. Cuestionó y problematizó constantemente la importancia que tenía la espiritualidad en la vida de las personas, posicionando su búsqueda interior de un Dios como el eje de sus preocupaciones. Todo esto la llevó a tomar los hábitos como monja y después de 7 años abandonó el convento, pero continuó indagando sobre las religiones y en sus imaginarios e investigaciones siempre estuvo presente Jerusalén, siendo esta obra el fruto de una vida dedicada a la espiritualidad y al estudio de la misma. Y el segundo libro es El viaje de Jerusalén de Francisco Guerrero, un sacerdote y músico barroco que en el siglo XVI hizo una peregrinación a Ciudad Santa. Guerrero nos narra la larga travesía que suponía llegar a Jerusalén, pero también cómo cada uno de esos obstáculos eran superados con tal de llegar a tan sagrado lugar. A pesar de piratas, ladrones, turcos, guerras, genízaros, privaciones, multitud de monedas de oro gastadas y tras meses de viaje, este sevillano llega a Jerusalén y visita los lugares donde tuvieron lugar los principales misterios de la fe cristiana. Sin duda no solamente es una puerta abierta a las emociones que suscita entrar en Jerusalén, sino es en sí mismo una fuente histórica que sitúa a la ciudad en la importancia histórica que se merece. La historia que acabamos de recorrer no es solamente una introducción desde los relatos bíblicos y desde la evidencia histórica y arqueológica de los lugares santos al momento de visitarlos, sino que también nos puede dar luces sobre algunos aspectos del conflicto árabe-israelí. Un conflicto que en parte se sostiene sobre las versiones que cada uno de los bandos tiene sobre Jerusalén como lugar santo y pilar de su religión. Vale la pena visitar estos lugares con una espiritualidad, pero también sentir en ellos la historia milenaria detrás de cada muro que pasamos y de cada suelo que pisamos, especialmente porque a lo largo de su historia el ser humano ha percibido lo sagrado en montañas, templos y ciudades enteras y ha buscado en lo terrenal una manifestación de lo divino. Para judíos, cristianos y musulmanes, Jerusalén ha sido el centro de esta manifestación divina, una geografía sagrada que se traduce en una cartografía sobre la vida interior de miles de personas a lo largo y ancho de la historia, así como el paso de múltiples civilizaciones. Recuerden que con Paideia encontrarán las mejores experiencias de viajes culturales. Si quieren conocer más, los invito a entrar en nuestra página web. Si les ha gustado este video, den me gusta y por favor déjenme sus comentarios que son muy importantes para nosotros. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Soy Juliana Hurtado, gracias por estar ahí y hasta la próxima.